Le agradezco a Carolina Villano, senadora y secretaria general del PRI, Sacil de León, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Senado, Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, Laura Ballesteros, secretaria nacional de Gestión Ciudadana de Movimiento Ciudadano y diputada federal. Bienvenidas, buenas noches. Buenas noches. Y Carolina, me gustaría preguntarte respecto a lo que acabamos de escuchar, ¿qué opinión te merece? Nos invitaste para hablar de algo importante. Pero mira, pues lo primero que debo decirte es que nosotros nos quedamos esperando una explicación de mi compañera Cintia acerca de por qué no votó ese día, esa noche más bien, cuando unos minutos antes de votar la vimos en tribuna, ¿no? Yo esperaría que sea una gran opositora, como lo fue en su última intervención. Y no te diría más que esos 2 millones de votos que escuché que menciona, pues son votos que justamente votaron por una opción distinta a la del oficialismo, que votaron 1.6 por el PAN y 400,000 votos por el PRI en esta ciudad, en esta gran ciudad. Y yo creo, pues que más que traicionarnos a nosotros, podría traicionarlos a ellos. Y yo creo que las diferencias con una dirigencia, pues son menores por cuanto hace a lo que te une a la sociedad que representas. ¿Había manera de reconciliar esas diferencias? Yo creo que sí, yo creo que el diálogo siempre es una buena opción. Yo creo que siempre es una buena opción y sobre todo me parece que dada la situación que vive hoy nuestro país, que son importantes, que son graves, trascendentes, pues cualquier diferencia con una persona, con dos, con las que sea, no son importantes cuando está de por medio de la República. Gracias por esta declaración. Y Sacil, como vicecoordinadora de Morena, ¿le abren las puertas a Cintia? Pues mira, es de sabios reconocer cuando actuamos mal. Entonces, si la senadora Cintia López Castro hoy no ve como a su partido, como ella misma lo dijo, como hace muchos años, y ve en otras opciones la posibilidad de poder servir a la Ciudad de México, a los 2 millones de votantes, porque siempre los ciudadanos votan por las personas. Los partidos son vehículos que nos dan la opción de poder ser candidatos, pero en realidad cuando los ciudadanos eligen, pues eligieron a la senadora Cintia López Castro. Entonces, pues habrá que ver qué decisión toma. Es de sabios reconocer que uno se equivoca. ¿O en el PT, Giovanna? Claro, por supuesto. Digo, nosotros conocemos a Cintia desde hace mucho tiempo. Hemos tenido oportunidad de compartir con ella en foros nacionales e internacionales. Sabemos de su capacidad, sabemos que es una mujer con un liderazgo auténtico y bueno, pues nosotros en principio respetamos una decisión que es personalísima, como continuar tu carrera política en el partido que te ha dado las oportunidades y la confianza de contender o poner un alto y observar otras expectativas. ¿O en MC? Bueno, no, a ver, nosotros le hemos dicho de manera muy clara a MC con el PRI a la esquina y con todo el cariño que le tengo, por supuesto, a mi querida compañera Caro. Y la verdad es que pues Cintia trae el priismo en su ADN, ¿no? Y creo que ella finalmente, por eso no puede tomar una decisión para irse a otro partido político, porque tiene un arraigo fundamental ahí, yo eso se lo respeto. Yo más bien lo que me preocupa son los votantes, no lo que los partidos opinemos. Las y los votantes, pues cada vez que sucede esto se sacan de onda, porque en una elección tan polarizada como la que tuvimos en esta ocasión, en donde la gente que votó por la gente del PRIAN estaba votando en contra del régimen oficialista de Morena y sus aliados, esa era la definición. Entonces, irles a traicionar de esta manera en una votación tan importante, en un momento tan importante para el país, pues las cuentas se las tiene que rendir a las y los votantes. Yo soy la primera en apoyar cuando una mujer está siendo violentada, cuando no está a gusto, cuando quiere emprender una forma distinta de hacer política. Adelante, yo misma he tomado esas definiciones, pero este momento del país exige mucha más seriedad, disciplina y, por supuesto, pues diálogo con sus propios pares, ¿no? Yo creo que con Carolina tiene siempre mucho diálogo y lo tuvo siempre. Bueno, no es la primera, también habrá que mencionarlo, ¿no? O sea, ahora qué van a decir de Cintia, que la amenazamos, que le dijimos que le íbamos ahí a quitar deudas que tenga, o lo que dijeron pues del senador Yunes en su momento, y no es el caso. A ver, hablemos ya de lleno respecto a este proyecto del ministro Juan Luis González, respecto también de estas renuncias que dice la presidenta, dice el presidente del Senado también, pues es para que les den su retiro como debe, como corresponde y que no se los hagan menos. ¿Qué opinión les merece este proyecto? ¿Ya lo pudieron leer, me imagino, al menos en alguna parte, Sacil?
Primero me parece un gravísimo atentado a la soberanía, porque es una reforma constitucional de texto vigente. Y el proyecto que está proponiendo el ministro Alcántara no es una ley, es una reforma constitucional y él no está facultado para poder echar para atrás parte de esta reforma, que es lo que él propone, y por supuesto está haciéndole de legislador, y él es un ministro que en sus facultades está el defender a la Constitución, y no lo está haciendo en este caso, porque estamos hablando de una reforma constitucional que pasó por todo el proceso legislativo correcto y que ya está publicada. Desconoce el artículo 39, por supuesto, desconoce a la soberanía del pueblo de México, desconoce a la propia Constitución y lo más importante, se toma atribuciones de legislador que no tiene. Carolina. Yo creo que es un proyecto muy relevante, son 366 fojas. Obviamente ahí, incluso invito a que quienes puedan leerlo, sobre todo los estudiantes y los abogados, por supuesto, también, porque hace un análisis de derecho comparado y hay varias acciones de inconstitucionalidad ahí, que son la de MC, la del PAN, el PRI tiene dos, junto con otros partidos, la de Zacatecas y la nuestra. Y sobre todo es importante decir que por cuanto hace a esto que señala la presidenta de su retiro, eso lo colocaron el oficialismo dentro del articulado como un incentivo para hacerlo renunciar. Ahora no los pueden acusar porque es un incentivo perverso que se colocó ahí, pero finalmente debo decirte que me parece que ayuda a destensar la crisis, es decir, para mí no estoy de acuerdo que si dicen que es inconstitucional salven algunas partes, porque algunas partes las salvan. Por ejemplo, las que tienen que ver con que ellos vayan a elección, esa parte, dicen, la declaramos constitucional, pero no así los jueces. Y están salvando enormemente una crisis muy grave, porque esto tendría que ver con los poderes judiciales locales y, por supuesto, el federal. Y me parece que es un acto patriótico en esa parte, y está mandando un mensaje y la presidenta debe abrir el diálogo. Creo que estamos en un momento, imagínate una renuncia masiva de jueces, pues el mensaje que manda hacia los inversionistas, que hoy la presidenta está tratando de llamar al país. Si no hay Estado de Derecho, si podemos cambiar las reglas, si no hay Constitución, la Constitución está por arriba de todos nosotros. Y de los propios ministros que están tratando de no reconocer una reforma constitucional. Es ilegal. Pues mira, en principio hablábamos hace algunas semanas de que esta reforma es sin duda la más importante y la más trascendente de los últimos 100 años. Evidentemente la Corte quiere usurpar las funciones del constituyente. Es no solamente jurídicamente una aberración, es inviable, sino que también es de notoria improcedencia. No hay un solo artículo en la Constitución que faculte a los ministros de la Suprema Corte a ejercer actos de carácter legislativo. No puede seleccionar y decir esta parte si procede, si es constitucional y esta otra parte es inconstitucional, porque simple y sencillamente, Pedro, no está dentro de su esfera de competencia. No tienen facultad para hacerlo. Pero bueno, nosotros entendemos que para la oposición, insisto, se les está agotando la narrativa, se les está agotando el tiempo, mientras nosotros a la par avanzamos con este proceso que señala la ley, que ya está en nuestra Constitución, que como bien señala la senadora Sacil, es un texto vigente de derecho positivo, que ya tiene leyes secundarias y de las que incluso hoy ambas cámaras del Congreso de la Unión ya avanzamos una etapa más al elegir al comité evaluador de cada uno de los poderes. En cuanto al tema de la renuncia, Pedro, me parece fundamental que no se malinterprete, porque los ministros no están renunciando a su cargo, están renunciando a la posibilidad del pase directo que les pudiera dar un nuevo proceso para contender. Para contender. O sea, su responsabilidad concluye, así lo señala la Constitución, el próximo 31 de agosto del 2025. Entonces, se está haciendo una falsa narrativa de que los ministros de manera masiva o que 8 ya se pusieron de acuerdo para presentar su renuncia y que lo pueden hacer magistrados y otras autoridades de carácter jurisdiccional. No, simplemente que no les damos gusto a la oposición. Si nosotros les garantizamos un pase directo,
si les garantizamos un mecanismo para que en caso de que no lo admitan puedan gozar de sus prestaciones laborales y del haber de retiro, que son uno de los muchos excesos que tiene este poder, pues no les damos gusto. Estamos atropellándolos. Laura. Bueno, a ver, vamos por partes, porque escuché decirte, senadora, 2 veces oposición a los ministros o al Poder Judicial, y esto me preocupa mucho, porque creo que su posición no es legal, sino política. Creo que es parte del problema, ¿no? Pensar que tu oposición, como Morena y aliados, oposición, son los ministros de la Corte y es el Poder Judicial. Pues habla precisamente de la guerra que les han emprendido. Vamos a dejar que concluya Laura y luego regresamos. Los ministros y el ministro que presentó, el ministro Carrancá, que presenta este proyecto de análisis a las acciones de inconstitucionalidad y de los amparos que se generaron, no es oposición, no es un partido político, es un ministro de la Suprema Corte de Justicia, es miembro de un poder independiente, legítimo, formado por la Constitución. Entonces creo que ahora empiezo a entender muchas cosas de por qué están tan perdidos de su idea de justicia original que le plantearon a la gente y que hoy la están engañando y la están traicionando. Número 2, es muy importante decir que claramente no está legislando el ministro o los que estén por pronunciarse en la discusión de la próxima semana. Lo que ellos están haciendo, y lo han explicado, es declarar si es constitucional o no partes o artículos o segmentos de la reforma mal llamada de justicia de Morena. Por ejemplo, valida la elección de los con voto simulado en elección de los ministros de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, no así con los jueces locales, jueces federales, magistrados, que me parece que sin duda protege esto a los y las trabajadores del Poder Judicial, que Movimiento Ciudadano siempre es lo que más le ha interesado. Fíjate un dato que me parece fundamental, por eso este proyecto es tan importante para proteger los trabajos y los empleos de las personas. De casi 12,000 trabajadores de confianza del Poder Judicial, de confianza, no los ministros, no los magistrados, no su oposición como la menciona senadora, sino las y los trabajadores de base, perdón, de abajo, pues, los de a pie. 12,000 son de confianza y de esos 80% son mujeres. Esos 12,000 de confianza van a ser los primeros que van a ser despedidos cuando quieran sacar por la puerta de atrás a la oposición, como ustedes le llaman, del Poder Judicial. Entonces, de esa manera, estás dejando al 80% de ellos, al 80% de 12,000 de mujeres en la calle, en un momento cuando una presidenta llega por primera vez en la historia del país. Díganme si esto no se trata también de derechos políticos, de derechos humanos y de derechos laborales de las personas trabajadoras de justicia. ¿Quieres responder, Giovanna? Sí, en principio, pues que hay una enorme contradicción entre los mismos integrantes de la Corte, porque, insisto, el debate no es legal, porque no tienen fundamento para ellos estar declarando la constitucionalidad de la Constitución. Ellos, su naturaleza, el Poder Judicial está hecho, y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para defender la Constitución, no para elaborarla, redactarla o cuestionarla. Entonces, por eso digo, es un debate político. ¿Por qué también es un debate político? Nunca te hubieras imaginado en el pasado reciente, Pedro, a integrantes de este poder, a ministros que están en la esfera máxima del Poder Judicial, manifestándose en la calle, participando en las marchas, para poder descalificar algo que después están intentando sancionar. No puede ser juez y parte. Ellos definitivamente tienen un conflicto de interés, pero también una gran contradicción, porque es la primera vez en la historia. La primera vez en la historia. Invito a mis compañeras a que lo revisen, por favor, y podamos debatir al respecto la próxima semana, que la Suprema Corte se expresa sobre la constitucionalidad. Porque es la primera vez que quiere tomar el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. No. Por eso. A ver, vamos a dejar que... Tiene que generarse una discusión al respecto. Una profunda reforma al Poder Judicial, particularmente a la Corte. La llevaba Zedillo y dejó un mes a este país, y ahí sí no significaba ahuyentar a los inversionistas extranjeros ni nada, sin ministros. Carolina, adelante. Mira, pues estudia historia. Yo creo que Giovanna acaba de decir... A ver, una a la vez, por favor, porque luego no se entiende. Acaba de decir algo muy importante. Y me parece que en lo que ha explicado reconoce claramente que sí estamos frente a una corte que tiene que defender. Nosotros, según el artículo 40, tenemos... Nuestro sistema de gobierno es una república representativa, laica y federal. Está trastocando esos pilares que solamente se podían modificar. No es
Nosotros no somos un poder constituyente, somos un poder constituido, que nació del constituyente. Entonces, si está trastocando uno de esos pilares, por supuesto que tiene que intervenir. Incluso la Corte no entró en otros temas que nosotros argumentamos como vicios al procedimiento, solamente entró a esta parte, que tiene que ver con que está trastocando nuestro sistema de gobierno. Y no lo puede hacer salvo con un mecanismo igual que el que lo originó. Este es el detalle, que está interviniendo, derribando un poder. Nosotros no estamos defendiendo a magistrados, a jueces, a ministros, estamos defendiendo un poder, la división de poderes, una república. Eso es lo que defendemos. Y a la gente le debe quedar claro, nombraron su comité, que es el que realmente va a elegir a los jueces, a los ministros, y se estaban peleando por cuántos ponía la Cámara, cuántos ponía el Senado. Al final se los dividieron, uno se quedó el coordinador de Morena de la Cámara, otro de acá, otros las mesas directivas. Se dividieron el botín. Se dividieron el botín para decir, este sí es candidato, este no. Dice que, ¿por qué están en la calle? Pues porque los echaron a la calle y porque tienen que aprenderle, porque ahora van a hacer campaña. ¿Qué van a decir? Oye, yo voy a aplicar la ley, a ver quién vota por él. Oye, yo voy a regalarte una orden de aprehensión o no te voy a dar justicia. ¿Qué van a proponer a sus electores? ¿Quién va a meterse ahí? El narcotráfico. ¿Cómo van a hacer elecciones en Sinaloa? Sinaloa sigue incendiado. ¿Cómo van a hacer elecciones en Chiapas, en tu estado, y en Zacatecas? ¿Cómo le van a hacer? La senadora Carolina, que conoce perfectamente porque fue parte del Poder Judicial, habla de la división de poderes y entonces estamos desconociendo el 39, el artículo 39 que tú perfectamente lo conoces, que dice que la soberanía puede en todo momento modificar su forma de gobierno si le parece que esto es por el bien de nuestro país. Y creo que fue lo que sucedió. Por eso esta reforma constitucional. O sea, ustedes pueden decir que hoy seamos monarquía. No, a ver, tampoco en el proyecto del ministro habla del constituyente del 1917 y que ese es el único constituyente. Bueno, votó si 54% tenemos la mayoría calificada, la mitad de la población. Pero hoy tenemos la mayoría calificada, compañera, y eso nos permite hacer reforma. ¿Cómo con trampa? Como tú lo quieras, como haya sido. Si tú dices que con trampa porque argumentas que con Yunes, que como Cintia López Castro. No, yo no he mencionado con los dos senadores del PRD también. Lo que sea. No, con la sobrerepresentación, que por cierto, porque sobre los magistrados la decisión de votos que tuvimos el 2 de junio nos han legitimado para poder reformar la Constitución y fue lo que hicimos. Decía Laura hace un rato, con las decisiones del Tribunal Electoral. Decías hace un rato, Laura, que no es un tema político, diciéndole a la senadora Giovanna. Claro que sí, porque este es un recurso que interpuso una gobernadora del PAN y el proyecto de Alcántara es lo que está la ley nos da contestando. Facultades pero para la gobernadora de todo. Laura, vamos contigo. Pero no he terminado más o menos mi idea. A ver, concluyamos y brevemente y luego ya vayamos. Bueno, entonces sí es un tema político porque todas las acciones que han impulsado y que están en su derecho. No, la Constitución nos faculta. Las faculta, está bien. Sí, claro. Pero yo les pregunto, sí es legal, adelante, pueden ponerlas que ustedes así lo decidan como partidos o como representantes de los partidos, pero hoy la reforma constitucional es una ley y eso, perdónenme, solamente lo van a poder echar abajo haciendo un movimiento de compañía con el pueblo de México y teniendo una mayoría calificada que los ayude a poder reformar la Constitución de México. A ver, solo una petición, porque se va el tiempo volando y ya son 20 minutos. No, siempre tiene 20 minutos. Eso es aparte. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dirían. Pero les pediría que fuera una manera de conclusión breve, 30 segundos máximo, por favor. Bueno, yo primero diría otra vez a Morena, recuperen el rumbo, están extraviados. El Poder Judicial no es su oposición, es otro poder de la Unión y con mucho gusto luego podemos discutir si estamos de acuerdo o no en eso. Pero es un tercer poder y la Constitución así lo determina, no es su oposición. Ahora, es importante también decir que si ustedes creyeran esto que se están diciendo, que los que los ministros no pueden expresarse sobre las acciones de constitucionalidad en la Constitución, no estarían presentando su bodrio de reforma supremacista. Okay. Además la presentaron
en Bolivia, la presentaron en Venezuela. La verdad es que es by the book, ustedes ya se la saben y la están presentando aquí. Un último detalle para la gente que nos ve. En este famosísimo comité de evaluación, que además está violentando su instalación, todas las suspensiones y acciones que se están hoy versando, está Andrés Norberto García Reper Favila, que es representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. Esos son los perfiles que están poniendo para decidir el futuro del Poder Judicial. Como era su oposición, pues ahora los van a querer de su partido político. Más claro ni el agua. Muchas gracias por platicárnoslos así. Adelante, Giovanna. Ahora les quedan 10 segundos a cada uno. Es un acto político y no legal, que no tiene fundamento y que mientras muchas instituciones, entre esas el Congreso de la Unión, estamos haciendo nuestra tarea, en la Corte están buscando los resquicios para poderse salvar el pellejo. Nosotros ya hemos resuelto muchas etapas. El Tribunal Federal Electoral ya contestó a una consulta del INE de si podía o no podía suspender el proceso electivo. El tribunal ya le dijo que tiene por mandato constitucional que continuar. El Consejo de la Judicatura ya instruyó a todos los trabajadores del Poder Judicial que están en paro a que regresen a sus centros laborales y no se quieren ver perjudicados en su estatus laboral. El Congreso de la Unión ya votó hoy su comité evaluador. El próximo 4 de noviembre se instalan los comités evaluadores de los 3 poderes del Estado, del 5 al 24 de noviembre, y invito a todas las personas que tienen interés de participar en este proceso. Se abren las convocatorias de los 3 poderes y nosotros, insisto, seguimos avanzando, mientras en la oposición de los partidos políticos o de los intereses económicos de este país están entretenidos en ver cómo entorpecen este proceso que va de la mano del pueblo y que es en beneficio del mismo. Carolina. No, yo creo que estamos tratando de ver cómo hacemos valer la Constitución, porque eso es lo que juramos ante todos. Y debo decir una cosa, sí, Giovanna, antes tuvimos crisis constitucionales en el tiempo del presidente Lerdo y de Juárez, y se resolvió. Aquí estamos ante una crisis constitucional y la presidenta debe hacer valer su oficio político y hacer diálogo y hacer política. Estamos ante una crisis nerviosa del Poder Judicial, que no es a mí me parece que no puede la presidenta decir: yo desacato lo que diga la Corte, porque hoy es la última palabra la tiene la Corte. No puede decir: yo desacato y ustedes, pueblo, cumplan, o ustedes, Poder Legislativo, cumplan. Eso no se puede. Ahora, les dejo una pregunta: ¿cuánto va a costar el chistecito? Que no va a servir de nada. Más de 13,000 millones de pesos. Más del doble, eso dice el INE, más del doble de lo que ha costado la reciente elección. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero? Porque esto es un capricho. ¿Cuánto ha costado el paro de labores del Poder Judicial? Más o menos la cifra que dio ahorita ahora tampoco derecho a huelga tiene. Bueno, y también aclarar una cosa que decía la compañera Laura y la senadora Carolina. No es un comité de la Cámara de Diputados y el Senado y se pusieron de acuerdo y se repartieron. Son 3 comités. Hay que ser serios para informar al pueblo de México. Pero son 3 comités. Una que va a proponer el mismo Poder Judicial. Y otra cosa, pues a MC le digo a Laura, pues que hay que recuperar el pueblo de México primero para poderse tratar de... nosotros sí, no hay que recuperar. Crecimos 513% en la elección pasada. Los ministros sí reconocen el ministro del proyecto reconoce una parte de la reforma constitucional, pero no toda, a pesar de que no tiene la facultad. Y bueno, hoy dicen que van a pasar de la facultad que tienen de poder participar en el primer domingo de junio de la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué? Porque pues hay intereses económicos de por medio. Obviamente se van a ir de retiro a su casa teniendo una pensión vitalicia que los mexicanos vamos a pagar. Deberíamos de entrarle como cuando ¿Y por qué no cuánto gana un senador? Le quitamos la pensión vitalicia a los expresidentes de este país. Deberíamos de hacerlo también con los ministros. ¿Por qué no? ¿Cuánto son exageradas. Ella ya es la segunda vez que lleva de senadora. Pero ay, no me podía reelegir, ¿o qué? ¿Cuál es el problema, compañera? A ver, y aparte yo soy de mayoría. A mí no me pusieron en una lista, perdón. A mí tampoco. A mí también tampoco, ¿eh? A mí yo tuve que ir a votaron. contra el aparato gubernamental y soy de primera minoría. Pero electa 2 veces. Y me ganó mi compañera, que me ganó Simei, porque es más talentosa, porque es más inteligente, porque tiene más preparación. Pues dejen entonces también que las mujeres del Poder Judicial puedan construir su proyecto de vida y continuar. Que participen, que sea el pueblo de México como muy bien. está en la Constitución, en Morena, no se nos acabó el tiempo. Gracias, qué honor tenerlas con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente es la elección de Estados Unidos, entonces habrá que esperar un poquito más.